Muy bienvenidos y bienvenidas hoy al último seminario del Departamento de Derecho Constitucional, nuestros seminarios de los días martes. Hoy tenemos el gusto y el placer y también el honor de contar con la presencia de dos juristas que nos van a dar una visión, una perspectiva sobre salud y escolaridad en el marco de la pandemia en Argentina. Por un lado, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación Argentina, y por otro lado, Gustavo Arballo, que es profesor de Derechos Humanos y Derechos Constitucional en la Universidad de La Pampa y también secretario de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa. Graciana y Gustavo, es un honor contar con ustedes hoy. Les agradecemos a todos y todas los que están del otro lado escuchándonos y acompañándonos. Les vamos a dar la palabra para quienes no hayan estado nunca en nuestros seminarios. Les comentamos que es 20 minutos de exposición cada uno de los ponentes y la ponente, y después vamos a tener un debate de 30 a 40 minutos. Así que, bueno, Gustavo, que va a empezar, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto y un honor estar compartiendo con Graciana, que es amiga desde hace años, y también con amigos nuevos como ustedes. Cuestión, ¿qué hacemos con esto? Federalismo, salud, pandemia. Y meto la palabra federalismo porque quiero desbrozar algunas cosas de las que voy a hablar y de las que no voy a hablar. Si estamos pensando en este caso, que es el caso más, no el único que tuvo judicialización de pandemia, pero es el que más se relaciona con nuestro tema. Para los que no estén en autos, para los que no estén en, hagamos un previously on. ¿Qué estuvo pasando? En un contexto de segunda ola por un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, surgen varias medidas restrictivas de circulación, etcétera, y entre ellas se suspende la presencialidad. Del todo el paquete de medidas restrictivas, bueno, hay algunos amparos y otros litigios que van circulando. Cosas de las que no voy a hablar porque son muy de nuestro derecho y hasta son casi aburridas, es la cuestión de competencia, porque hay un fallo de la Corte Suprema que va casi en paralelo con otros fallos de instancias inferiores, y hay una cuestión un poco más aburrida, no de pura teoría constitucional, sino de lo procesal, que es si esto era una cuestión de instancia originaria de la Corte Suprema o de un contencioso local o de una jurisdicción federal. No, pongamos todo eso entre paréntesis, porque no hace a cuestiones de las que querramos hablar, salvo que estuviéramos poderosamente entusiasmados por esa cuestión, que generalmente nadie está. Entonces, tomemos como base esta situación. De todo el paquete de restricciones, el gobierno de la ciudad autónoma solo objeta una de ellas. No objeta, por ejemplo, algunas restricciones a la circulación, cierres, etc. Y muchas otras cosas que están en estos paquetes de fase 1 de confinamiento, de lockdown, que de hecho hay casi un derecho comparado al respecto. Digamos, no fue una singularidad argentina. Con valores epidemiológicos más o menos estandarizados. Si objeta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su gobierno, solo una cosa, la presencialidad escolar, y podría haberla objetado jurídicamente por muchas cuestiones. Si vuelvo mi recuento inicial, recordarán que yo dije esto lo hizo el presidente por decreto de necesidad de urgencia. Una previsión muy excepcional que habilita nuestra Constitución para que el presidente legisle. Legisla y eso es ley desde su propia firma, y después pasa a un sistema de revisión donde el Congreso lo puede ratificar o anular, digamos, si las dos cámaras le voltean
ese decreto de necesidad de urgencia, cosa que es altamente improbable que suceda. Esto está previsto en la Constitución del 94, pero no nos meteremos mucho en esto, porque digamos, en el periodismo argentino y en el constitucionalismo también existía, digamos, lo primero que surgió con esto es atacable por su forma, por su método, por haber sido dictado por necesidad de urgencia cuando perfectamente lo podría haber hecho el Congreso, etcétera, etcétera. Tengo varias cosas para decir al respecto, pero no es necesario decirlas ahora, porque la ciudad en su planteo nos simplificó el problema. No discutió esa, no fue por esa vía, no discutió específicamente el modo de hacerlo, sino que fue directamente al corazón de la medida. En realidad no al corazón de la medida, ahora vamos a ir a la cuestión. De hecho, muchos constitucionalistas dijeron, la Corte debió haber dicho algo sobre DNU, pero ahí estábamos en problema, porque hay un principio de congruencia. La Corte no puede decir cosas que no se le han planteado. Bueno, la verdad es que siempre obiter dicta, cualquier corte puede decir sobre cualquier cosa, en cualquier momento, lo cual, qué sé yo, a veces he defendido muchos obiter dicta porque hacen a un diálogo de poderes. De todas formas, acá la Corte no se metió, aprovechando que la ciudad autónoma de Buenos Aires no se metió y no lo discutió por esa razón. Entre otras cosas, hay cierta vocación de no obturar materias que mi espacio político ha usado en el pasado y puede necesitar usar en el futuro, como es esta vía de legislar por decreto de necesidad de urgencia. Habiendo pasado por todas estas cuestiones, ¿cuál era el planteo esencial de la ciudad autónoma? Dijo, sobre educación es materia local, no es materia delegada a la nación. Históricamente, cada jurisdicción decide sobre bases de leyes de bases de la educación, no es plenamente autónoma, pero decide su ciclo lectivo, muchas cuestiones de cómo organizar su sistema educativo público y privado en materia local, y por ende, si no fue materia delegada, esta cuestión no puede ser absorbida espontáneamente por nación si no ha demostrado la estricta necesidad de hacerlo. Y aquí, este es el argumento que planteó la ciudad, un argumento de competencia federal, que la Corte básicamente aprueba. Su rechazo a la medida tiene que ver con esta distribución federal de competencias. La Corte hace lo que quiero resaltar en este punto es que habría varias formas de resolverlo a esto o de empaquetarlo. La Corte quiere, digamos, se puede resolver como metiéndose adentro de la cuestión sanitaria y discutiendo a fondo, o tratar de resolverlo a lo Kelsen, o sea, con un juego de competencias y habilitaciones, a lo Kelsen, a lo Harter, lo que quieran. Y la Corte, en su formato, busca no meterse en el fondo de la medida, lo cual le permite un poco mantener una fachada del self-restraint. Yo no me voy a meter en cuestiones de política sanitaria, yo solamente estoy resolviendo sobre una distribución de competencias. ¿Qué es lo que puedo decir al respecto? Que esta disociación es recontra difícil. La Corte dice, yo quiero resolver esto jurídicamente y no con criterios y no hacer un ordenamiento sanitario. El problema es que cualquier cosa que ustedes digan al respecto, cualquiera sea su opinión, esa disociación es realmente muy difícil. Voy a entrar a cerrar porque siempre prefiero ser más breve que larguero. Hace mucho tiempo, qué sé yo, 8 años, hay un lindo tratado de derecho a la salud con una cosa que probablemente esté por debajo del promedio, que es un trabajo mío, Tratado de Derecho a la Salud de Laura Clérico
y otros, gran libro de varios tomos. Y ahí yo escribí un artículo que se llama Localizando el derecho a la salud. Porque ahí hay una, digamos, acá tenemos el otro antagonista no tan nombrado. Si vos lo vas a resolver como educación, podés seguir el caminito que hizo la Corte, esto es materia local. La salud ciertamente es materia también local, solo, digamos, para que no lo sepan, el Estado Nacional solo tiene, qué sé yo, 3 hospitales, el resto de los hospitales depende de provincias o de ciudad autónoma. Pero más allá de eso, y la Corte lo ha dicho muchas veces, hay diversos deberes que le conciernen al Estado federal como coordinador del bienestar general, y hasta me podría meter en un argumento derivado en los efectos interjurisdiccionales que están captados o asumidos en la cláusula de comercio. Este es el argumento del spillover. Todo lo que me trascienda una realidad y pueda afectar al resto, deja de ser local. Entonces, toda cosa tiene un potencial efecto local. Yo podría decir, este argumento es, si esto es muy local, hasta el momento en que vos tenés que requerir la asistencia del Estado federal, porque por tus propios medios, tu propio sistema de salud no puede atender una emergencia puntual como la que todo el tiempo estamos viviendo. El mejor argumento que podía tener el Estado Nacional era decir, en pandemia el spillover se presume. Esta posible trascendencia a efectos de qué pasa con la última cama, cómo se van atendiendo los recursos y por qué la necesidad de atender con mejores elementos la última milla, que es el más fuerte argumento federalista, tiene como contrapartida una visión de conjunto cuando hay un interés federal en juego por la posible trascendencia de una emergencia sanitaria pandémica, difícil de controlar, y la Corte ciertamente tiene muchos precedentes. En ese trabajo yo hablaba de cómo rearmar el puzzle a través de algunos fallos jurisprudenciales que más o menos estaban cerrados en año 2010. Voy a mostrar mi criterio. Yo soy muy profederal y voy a citar muchas veces a favor de mis tesis, muchas cosas que dice casi novedosamente este fallo, que rompe con un criterio que siempre me había parecido nefasto de presumir que todo lo federal siempre tiene razón por el solo hecho de que haya sido dictado por unas provincias. Entonces, en el lado A de ese trabajo, yo decía que primero tengamos en cuenta un criterio de empoderamiento de las unidades locales, por esto que les decía, de que debemos presumir las competentes. Salvo en segundo criterio, son 4, en casos de conflicto. Les cuento algo que yo descubrí hace 10 años, tal vez algunos ya lo sabían de antes, pero yo creo que esto fue un descubrimiento mío, o al menos no lo había leído antes. Es una cosa recontra curiosa. Fíjense, hay un fallo del año 1865, Domingo Mendoza contra la provincia de San Luis, donde la Corte trata una especie de aduana interior y tumba una legislación de la provincia de San Luis, y dice lo siguiente, que le sale de un tirón al fallo de la Corte Suprema. Los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso, en términos expresos, un exclusivo poder, primer criterio, si es exclusivo el Congreso, te lo tengo que invalidar, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, segundo criterio, si te lo prohibieron, te lo tengo que invalidar, hasta ahí estamos muy bien claros, o dice, cuando hay una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas, fuera de cuyos casos es incuestionable que las provincias retienen una autoridad concurrente con el Congreso. 1865. Yo que soy profesor y que a veces tengo un sexto sentido de decir, ¿de dónde salió esto tan bien redactado?
tuve una sospecha y empecé a indagar y rápidamente, bueno, no rápidamente, después de algún tiempito, hice una conexión de déjà vu. Esto yo lo leí en algún lado. La Corte lo presenta en 1865 como una construcción propia. Y desde ahí hasta hoy, 140 veces lo volvió a decir, este parrafito, siempre citando su fallo de 1875. Pero esto parece una rama traída de otro lado en un fallo cuya redacción era bastante rústica, cuya argumentación no era del todo sistemática. ¿De dónde sacaron estos tres criterios tan bien presentados? Y lo que me di cuenta es que la Corte, y esto casi como curiosidad que trasciende nuestro tema, la Corte lo que hizo en 1865 fue plagiar a Hamilton. Copió y cambió 2 o 3 palabras, pero es lo mismo que dice Hamilton en el Federalista 32. Y nunca lo citó, y desde entonces la causa prescribió y no volvió a citar. He encontrado ese descubrimiento. Primera cuestión, a mí me gustan las provincias empoderadas, salvo en caso de directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio, no en abstracto. Y entonces, los otros 2 criterios que yo establecía en ese artículo de localizando el derecho a la salud, eran otros 2 criterios que me permitían complementar. Yo quiero provincias empoderadas, ahora le metimos, y me parece bien, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, par y paso con provincias, pero también un criterio de 2 criterios más, el criterio de prelación y el criterio de salvaguarda. Y en el criterio de prelación, yo me fijo en el ejercicio y voy a buscar la primacía del interés federal en juego. Y en este interés federal en juego, yo creo que había un aspecto que la Corte se dejó llevar por la teoría del empoderamiento y no lo consideró ni jurídicamente ni fácticamente con la relevancia y seriedad que pudo haber correspondido. Porque ahí aparece el otro cuarto criterio, que es el criterio de salvaguarda, donde independientemente de todo lo local que quieras hacer, hay un rol de garante que tiene el Estado federal en todo tipo de prestaciones del derecho a la salud, independientemente de que su responsable primario haya sido el efector local, el legislador local o el gobierno local. Resumen, sorpresa para todo el mundo, una Corte que empieza a redescubrir el federalismo. Debo decir que no lo redescubre en este caso, sino que ya había tenido algunos precedentes anteriores que también ha habido después de este caso. Y finalmente su incursión en modo pandemia, que muchos imaginábamos de modo bastante diferente, y que en este caso aparece con una búsqueda más bien superficial de cómo ponderaba la emergencia, los datos y las motivaciones de la cuestión. Yo no quiero ser epidemiólogo, la Corte también dice que no lo es, pero todas las interpretaciones jurídicas terminan resolviendo o derivando en cuestiones sanitarias. Esta es mi visión o algunas cosas sueltas que tengo sobre el caso, que en mí convive como una idea de que encuentro muchas cosas buenas y algunas cosas, no diré flojas de papeles, pero que ameritaban una consideración menos superficial que la Corte hizo en esta sentencia. Muchas gracias y espero ansioso el complemento y lo que pueda surgir del diálogo y de la exposición de Graciana. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por ajustarte al tiempo también y por lo contundente del planteo de tus argumentos. Ahora, Graciana, te paso la palabra y bueno, muchas gracias a vos también. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias, Gustavo, por no decir todos los años que hace que somos amigos, porque soy una dama y me pondría en una situación cuanto menos complicada. Dicho esto, yo voy a empezar por el principio. En general las historias empiezan así, pero voy a señalar esta. Quienes nos están escuchando tienen que entender que en la Argentina tenemos primero un Estado federal. Nosotros tenemos una forma de gobierno federal
así lo adoptamos desde 1853, 1860 y lo hemos mantenido. En aquel primer federalismo de 1853, la capital federal o la ciudad autónoma no existía, no existía como entidad jurídica, sí existía en términos históricos y en términos materiales. Y toma el nombre de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma constitucional que se da en la Argentina en el año 94. ¿Y por qué digo esto que me parece importante? Porque la Constitución es bastante clara en cuanto dice que el Estado federal tiene todos los poderes que las provincias no han delegado expresamente, tiene todos los poderes que las provincias han delegado expresamente. Entonces, aquellos que no han sido delegados no los tienen. Pero acá, primer nota al pie, si fuera un esquema en el pizarrón, diría, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Es un municipio federado, ciudad federal, llámenla como quieran, pero tiene un estatus distinto, no es una provincia. Cuando el Estado Nacional ha querido crear provincias, las ha creado. Ninguna después de la reforma del 94, pero previamente sí se crearon, y muchas provincias. Con lo cual, me parece que es una primera diferencia. La segunda diferencia, y me parece que hay que tenerlo en cuenta, es que la ciudad autónoma tiene un estatus especial. Repito, depende del constitucionalista que leas, les van a poner distintos nombres, pero hay una cosa que no se puede sortear. Y es que la Constitución, en la reforma del 94, crea la ciudad autónoma, primero, establece que se va a poder dictar un estatuto, no una constitución, segunda diferencia, que la diferencia de las provincias normales, o las provincias que conocemos, y tercero, que una ley va a regular sus modos de funcionamiento y sus límites entre el gobierno nacional, del cual es sede la ciudad autónoma, y el gobierno autónomo que va a tener la ciudad. Esto parece súper aburrido, pero ahora voy a explicar por qué creo que es importante. Porque entonces los límites de la autonomía, en el caso de la ciudad autónoma, no pueden definirse con los mismos parámetros con los que definimos, por ejemplo, provincias que se dictan su propia constitución y que efectivamente en el acto federal de constituirse la provincia delega ciertas funciones en el gobierno federal y todo lo no delegado lo conserva para sí. Esto es importante. Déjenme avanzar en este esquema. Yo también voy a pasar, no porque no me parezca divertidísimo, a diferencia de Gustavo, a mí me encantan los temas procesales, sobre si la ciudad autónoma podía acceder a la competencia originaria de la Corte, porque en la misma Constitución que se crea la ciudad autónoma, no se le da acceso a la competencia de la Corte de forma directa. Es más, esta ha sido la doctrina inequívoca de la Corte hasta que esta conformación de la Corte empezó a cambiarlo, en el año 2017. Alguna cosa puede existir por ahí, pero el cambio de doctrina de la Corte fue en el 2017. Pero no me voy a meter en este tema, que repito, a mí me parece apasionante, pero no es materia, por lo menos de esta charla. Lo que sí voy a señalar es que en este esquema constitucional tenemos entonces un gobierno federal que dicta normas federales, una serie de gobiernos provinciales que dictan normas provinciales, y la ciudad autónoma que dicta normas con especiales características, pero que no se equiparan necesariamente a, por ejemplo, una ley de una provincia. Si bien en este territorio en el que por lo menos yo vivo, tienen aplicación como si fuera una ley de provincia. Otra cosa, pongan pausa, mantengamos este esquema y quiero decir otra cosa. Mientras tanto, la Argentina, como buena parte del mundo, por no decir todo el mundo, está atravesando una pandemia. Una pandemia que finalmente es una enfermedad que, a diferencia de lo que pasa con las leyes, no separan los límites entre la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Para ser claro, y para quienes no conocen la Argentina, es una avenida que se llama General Paz. Es decir, de un lado es Capital Federal o la ciudad autónoma y del otro lado ya es la provincia de Buenos Aires. Tanto es así que mucha gente vive en provincia de Buenos Aires
y viene cotidianamente a trabajar, ir al médico, traer sus chicos a la escuela. Mucha gente vive fuera del territorio de la ciudad autónoma y tiene su vida desarrollándose en la ciudad autónoma. ¿Por qué señalo esto? Porque es imposible separar el funcionamiento de la ciudad autónoma de la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que llamamos el Gran Buenos Aires, que es la ciudad autónoma más 40 municipios que lo rodean, y con quien la ciudad autónoma tiene una interacción constante, permanente y vital para la Argentina, y para la gente que forma parte de esa interacción. En otras palabras, y para ser clara, es imposible separar la actividad de la ciudad autónoma de la actividad de la provincia de Buenos Aires. Al punto que, y esto para ser claro, cuando alguien se enferma, estuvimos hace unos días muy cerca del colapso de los hospitales por la pandemia, cuando alguien de la ciudad autónoma se enferma y no existen más camas en la ciudad autónoma, el primer lugar al que recurre es a las camas o a los establecimientos médicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque el tema jurisdiccional es crucial. Es una mentira grande como una casa, que el COVID se para en la General Paz y le pregunta al policía, señor policía, ¿puedo pasar a la provincia? Y si el policía dice, no, usted no puede pasar, el COVID no va a pasar. El COVID pasa de la provincia a la ciudad y de la ciudad a la provincia. Todo el tiempo pasa porque pasan las personas. Y para pasar usan los medios de movilidad que usan las personas. Es decir, no se teletransporta, pasa con las personas. Yendo al tema de las clases, está claro que la presencialidad de las clases, es decir, las clases en carne y hueso, no cosas como estas virtuales, implican un enorme traslado de gente, implican movilización de gente. No solo el chico que va a la escuela, sino además quien lo lleva, quien lo va a buscar. Y también el chico circulando en los espacios entre clases que pueden suceder. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de los chicos del secundario. Porque los chicos del primario tienden a quedarse en la escuela. Pero los chicos del secundario en los años superiores es súper usual ver en la ciudad circulando a grupos del secundario que o tienen una hora libre, si no hora en la que no se dicta clase, o simplemente están circulando. Esto hacía, yo no voy a cuestionar si las clases en sí mismas contagian a las personas. Sí voy a señalar que tenemos una alta movilización de gente concurriendo a clase, repito, no solo el chico que concurre, sino el mayor que lo acompaña y que lo lleva, sino además que cada profesor no solo es profesor de 10 chicos que forman una burbuja, porque en la mañana puede dar clases en una burbuja de 10, al mediodía podrá dar clases en otra burbuja de 10, estoy siendo generosa, las burbujas suelen ser más grandes, y en la tarde puede ser, es decir, cada persona y cada docente puede tener múltiples burbujas, y permítanme decirles, esto lo aprendí haciendo burbujas de jabón. Cuando dos burbujas se tocan, o se unen o se rompen. En la Argentina ha pasado lo mismo. O tenemos muchas burbujas rotas, o tenemos muchas burbujas que se han unificado. ¿Qué pasa cuando se unifican? Alguien que se contagie en la burbuja A, mediante el común con la burbuja B, también termina contagiada la burbuja B. Es así. No tiene mucha discusión, repito. Y ese era el conflicto que afrontaba el gobierno federal. Yo puedo señalar esto, y me parece importante señalar. Yo creo que la Corte Suprema dictó un pésimo fallo. Yo no comparto el optimismo de Gustavo, y voy a ser más honesta. Creo que lo dictó no pensando en la presencialidad, lo dictó en un contexto político. En este momento en la Argentina existe una disputa política entre espacios políticos por sus propias candidaturas y sus futuros políticos. En ese espacio político, el gobierno federal tiene, tiene como oposición al gobierno de la ciudad. Es decir, son signos políticos distintos. Pero además el gobierno de la ciudad pertenece a un espacio político que estaba y está en este momento en un estado de emersión tratando de
definir quién va a conducir este espacio opositor, porque fue el espacio que condujo el país hasta el 2019 y que hoy se disputan los liderazgos. Y en esto hay una aleadura y una ara más, no sé cómo llamarla, no dura, que no quiere decir que sean precisamente blandos. Esto lo digo porque hay que contextualizar el conflicto. Era el gobierno de la ciudad tratando de no quedar pegado al gobierno federal y tratando de marcar su postura interna o su posición interna dentro del propio espacio. Y en esa posición interna había, y lo hay, un sector de la oposición que ha tomado frente a la pandemia una situación, una posición absolutamente, para mí, absurda, yo la llamo necropolítica, de protestar contra las medidas de la emergencia, cuestionar las vacunas. Es decir, hoy pelean por la falta de vacunas y hace un par de meses decían que la vacuna era un veneno. Y en ese estado está la Argentina discutiendo. Y esta discusión se fue a la Corte Suprema, no debió haber ido, repito, a mí me gustan los temas procesales, pero como sea, se fue. Y la Corte resolvió políticamente, dando también una señal, haciendo un espacio político a quien cree que con posibilidades de ganar en el próximo gobierno. No miró el derecho. Y voy a dar una cuestión básica. A mí no me cabe duda que hay temas que son competencia exclusiva y excluyente, inclusive de la ciudad autónoma. Lo que no me olvido, y me parece que nadie puede olvidar, es el problema frente al cual se toman estas medidas, que es un problema que aún poniendo la mejor buena voluntad, no logra explicarle a un microbio que se llama COVID que no puede cruzar la frontera entre uno y otro lugar. Es decir, yo no podría decir a la gente de la ciudad, contágiense porque no va a pasar a la provincia. Es mentira. Tampoco lo diría porque yo vivo en la ciudad. Pero lo cierto es que tenemos un problema jurisdiccional, y cuando es un problema interjurisdiccional, es muy difícil dar en el orden de prelación supremacía al orden local por sobre el orden federal. No solo porque la Constitución parece marcarlo así en términos de cláusulas constitucionales, diciendo que el derecho federal es preeminente o tiene un orden superior en la prelación de normas, sino porque además, en temas fácticos, los contagios en capital, como los contagios en la provincia, los dos, van a tener efectos interjurisdiccionales, porque además, y esto no es menor, la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, nosotros tenemos un país con forma de, a ver, ¿cómo lo explico? Un país con un centro muy fuerte, es decir, ciudad autónoma y capital, es un centro al que llegan todos los aviones del país, absolutamente todas las vías ferroviarias del país, todas las rutas, porque nosotros tenemos un país federal en los hechos, pero centralista en la distribución de poderes, circulación de bienes y servicios. Es tremendo. Es decir, es muy difícil aislar inclusive a la ciudad o al AMBA del resto de la actividad del país. Así funciona. Ese es nuestro esquema de funcionamiento. No quiero pasarme, así que estoy mirando. La solución de la Corte tal vez dio un mensaje político, no solucionó un problema, y tanto es así que en estas nuevas medidas de aislamiento y frente al crecimiento de casos que afectaban sobre todo a la ciudad y a la provincia, la ciudad se plegó. También voy a hacer una nota al pie, se plegó en cuanto con la renovación del decreto de necesidad y urgencia, que también ordenó la suspensión de clases. No solo se plegó a los días de fase 1, es decir, confinamiento bastante fuerte, sino que además, y esto me parece que es un detalle no menor, tratando de no perder esta posición que había obtenido gracias a la Corte, no solo no dio clases presenciales, sino que tampoco dio clases virtuales. Y acá voy a hacer una nota al pie. Todos sabemos que lo que hace el Poder Judicial es actuar es resolver conflictos entre partes, sean quienes sean estas partes. Y estos conflictos entre partes en general son conflictos de derecho. Está fuera de discusión, que el derecho a la educación es un derecho preeminente. No hay nadie en su sano juicio
y yo que no tengo un sano juicio tampoco, va a estar en contra de que necesitamos derecho a la educación. Ahora bien, dicho esto, también el conflicto de derechos que se estaba dando era la situación de emergencia sanitaria, para que se traduzca al castellano, no teníamos hospitales. Sí, la gente se nos estaba muriendo porque no había hospitales y porque el traslado entre un hospital y otro le estaba costando la vida a la gente. Es decir, había un derecho comprometido aún mayor, que era el derecho a la salud, porque está claro que todos creemos que los chicos tienen que estudiar. Ahora, es difícil que estudien los chicos con gente, si se mueren, es difícil que enseñen los profesores si se mueren. Es decir, es muy tremendo. Yo se he puesto así, es muy dramático, creo que los hechos no lo era tanto, pero quiero ser justo, es muy difícil sostener el derecho a la educación si el costo de mantener ese derecho a la educación es la muerte o la enfermedad de las personas. A lo cual añado que el punto importante acá es que no solo es el problema de los chicos que se contagian, que en general todos sabemos la tasa de mortalidad de los menores es menor en general al otro grupo, sino que ese chico contagiado lleva el virus a su casa, en donde tal vez coexista con personas que no pueden salir. Digo, puede contagiar a sus padres, que con estas nuevas cepas, si mueren, puede contagiar a sus abuelos, puede contagiar a su entorno familiar. Es decir, el chico rompiendo el aislamiento, o los mayores que salen para llevarlo y traerlo de sus estudios, terminan rompiendo, reduciendo, haciendo irrisorias el fuerte confinamiento que esta sociedad ha atravesado durante tanto tiempo para no enfermarse y para no morirse. Esto, que es bastante fácil de explicar, así la Corte no lo entendió y determinó que era un tema de autonomía local. Yo discrepo con la Corte. Primero, digo, haría un orden de pregación, pero se van a aburrir. Pero sí voy a señalar esto que me parece importante tener en cuenta. La pandemia ha puesto, supongo que a lo largo y ancho de todo el planeta, en juego determinados valores. Digo, hay sociedades que han optado por confinamientos para preservar vidas y otras que han pretendido seguir con total normalidad para no dejar quieta su economía. Las consecuencias de uno u otro modelo los estamos viendo. Países que todavía están llorando cientos de muertes. Nosotros tenemos un país vecino que es muy trágica su situación, que es Brasil. Países que han preservado a su población, preservado en los términos que se podía preservar frente a una enfermedad que no conocíamos, no esperábamos, y la que afortunadamente recién ahora podemos empezar a prevenir, pero ni siquiera entonces podíamos, cuando surge el COVID, no podíamos ni siquiera curar. Me parece que un buen poder judicial es un poder judicial que interpreta las normas no solo desde su textualidad, que yo lo comparto, sino también el contexto. Yo creo que tenemos, y esto es un problema de la Argentina, en el cual podríamos hablar en otro momento, pero no va a ser un poder judicial que está privilegiando la faja gonal de la política chica de algunos espacios políticos sobre algo muy grave, que es primero la ley, su fallo no tiene sentencia, su sentencia no tiene argumentos, y por encima de eso, y me parece mucho más grave aún, por sobre la vida de cientos de argentinos, de miles de argentinos, de millones de argentinos, que no tienen otra posibilidad de garantizar todos sus derechos, primero manteniendo la vida. Y a mí me parece lamentable, me parece lamentable. Me parece lamentable por los chicos que deben educarse y que no acceden a la educación de calidad. Me parece lamentable por estados peleándose y usando como rehenes de esa pelea los cuerpos y las vidas y la salud de las personas. Me parece lamentable por una clase política que con muchas dificultades, o peor aún, con todas las dificultades, no comprende que de esta situación tenemos que salir adelante todos juntos. Nos caigamos o no nos caigamos bien, pensemos o no pensemos lo mismo. Porque toda discusión, toda disputa, toda faja arquitectónica, toda faja gonal en el futuro,
se da si los argentinos seguimos vivos, seguimos sanos y podemos seguir funcionando. Esa necesidad de actuar coherentemente, de darle prevalencia a la salud y a la vida por sobre algunas otras cuestiones, es algo que desconoció la Corte, la desconoció, y esto es una enorme paradoja. Cuando determinó que no se podían dictar clases presenciales, lo hizo una Corte Suprema en un acuerdo presencial, en un acuerdo virtual. No lo hizo en un acuerdo presencial, sino en un acuerdo virtual. Es decir, aquello que resulta seguro y constitucional, según la Corte Suprema, para los chicos y los mayores que los llevan a las escuelas, no es seguro ni constitucional, y no es seguro para los miembros de la Corte Suprema. Me parece una enorme contradicción que no habría que dejar pasar por alto. Muchas gracias.